Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el profesor Gino Nau, quien nos presentará en profundidad la postura de Delia Lerner, una experta en la didáctica de la lectura y la lectoescritura, en relación con las condiciones necesarias para favorecer la formación de lectores en la escuela. ¿Cómo estás, profesor Gino? Muchas gracias, profe Alejandro. Primera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del conductismo en el campo de la lectura? Bueno, es que básicamente la postura de Delia Lerner muestra algo bien claro y es la desnaturalización que hay de la lectura en las aulas de clase. Lo que pasa es que sucede y hay una práctica muy recurrente y es que se tiende a gestionar mucho los tiempos de la lectura y sobre todo a controlar. Eso genera que se desnaturalice finalmente la lectura y sobre todo que se generen unos procesos que la autora lo nombra como dentro de lo que nombra también de la voz de Gabriel García Márquez, es cómo se asustan los niños también de esa manera, y asustarlos es justamente generar ese proceso de que los niños tengan temor a la lectura. Y finalmente, si no hay digamos que una postura natural de esa enseñanza, pues se genera ese proceso. Digamos que también otro de los procesos que se ha hecho dentro de las prácticas de la lectura y la escritura es también cómo se ha controlado el rol docente y cómo las reglas institucionales han generado que el sistema educativo victimice también el rol del maestro. Fíjate que nosotros llegamos a seguir generando, a reproducir unos modelos, unas maneras de ser y estar en el aula, en donde lo único que hacemos es justamente eso, reproducir unas prácticas sin que se tenga en cuenta el papel del niño en su proceso de comprensión y sobre todo de reconstrucción del texto, sino más bien el maestro se victimiza a sí mismo frente a ese proceso y lo que hace es reproducir los mismos modelos. Es como una de las consecuencias que se ve allí. Y sobre todo de que hay un uso especial de la lectura en el aula, es decir, está el cuento para digamos que determinadas reglas, que también es como una instrumentalización de la lectura, pero no hay un uso social de la lectura, es decir, no se piensa en el uso social, que es lo que afirma mucho la postura de Delia en ese proceso. Okay. ¿Cuáles son los comportamientos de los lectores o prácticas letreadas que se proponen incentivar y visualizar el desarrollo de la escuela? Bueno, yo creo que la primera, y que lo nombra mucho la autora, es sobre todo la postura crítica del maestro a la hora de reconocer al estudiante, al niño, a la niña, como un sujeto constructor de sentido y de significado. Si yo entiendo que, digamos, en el aula de clase, como lo es transición jardín, si yo reconozco que yo soy intérprete, los niños están leyendo eso a través del maestro. Esa postura debe reconocerse como una práctica letrada y sobre todo debe entenderse como la postura crítica que el niño, que la niña está construyendo en su proceso de aprendizaje. Digamos que también otra de las, ya uno habla, o lo que afirma mucho la autora, es cómo se crean las condiciones necesarias para ese proceso de crear sujetos letrados conscientes. También digamos que se debe tener en cuenta dentro de esta postura crítica es cómo se genera la posibilidad de que todas estas interpretaciones generen mundos posibles. Si los niños realmente están generando, o sea, de que mi mundo se está construyendo, de que mi voz se está construyendo dentro de esto, el niño está teniendo una postura crítica desde allí. Y otra básicamente también es lo que te decía ahorita, del respetar los procesos constructivos que el niño está generando. ¿Cómo lo hace? Siempre y cuando el maestro sea consciente de su rol social. Si el rol social del maestro de entrada no se reconoce, pues será inevitable que la lectura y la escritura caiga como un uso especial y por lo tanto un uso controlado, un uso mesurado de cierta manera. Es como lo que sucede dentro de esto. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los propósitos que se deberían alcanzar, integrar, articular en la situación de la lectura? Bueno, yo creo que ahí ya lo uniríamos con la primera pregunta. Si hay una desnaturalización, yo creo que lo primero es una naturalización de la lectura. ¿Cómo se genera esa naturalización? Justamente con todos estos procesos de reconocer el rol social que hace la lectura. Es decir, que la lectura, si yo la reconozco como un proceso de comunicación consciente, comunicación real, pues en ese sentido yo debo generar estrategias que me permitan que el estudiante se reconozca como un sujeto lector antes de leer, porque eso es lo más curioso dentro de todos estos procesos, de que las condiciones se deben dar, y lo explica muy bien la lectora Delia Lerner, en cuestión de que se deben generar unas condiciones que sean antes del proceso de lectura. Ya ahí digamos que ampliaríamos el campo dentro de la familia, lo que tiene que ver el proceso de la familia, pero en este caso, ¿qué tiene que hacer la escuela específicamente con respecto a esos propósitos?
y sobre todo respecto a entender que una cosa es el rol del maestro y otra cosa es el rol que los alumnos están generando dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y para finalizar, ¿usted considera que es posible leer en la escuela? Yo creo que sí, siempre y cuando se tenga en cuenta las siguientes posturas que la autora defiende mucho. Lo primero es tomar en cuenta la teoría constructivista de Jean Piaget. Finalmente todo este proceso de la psicogénesis que hay alrededor de cómo el niño entiende, construye significado, cómo el niño construye sentido, pues finalmente ese tomar en cuenta ese proceso definitivamente hace que la escuela no solo sea una promotora, sino que sea quien digamos que lidere todos estos procesos, quien enseñe mancomunadamente con la familia. Yo siempre he considerado que la familia es clave en ese proceso, pero básicamente que se entienda desde esa mirada constructivista, de que el niño es el que construye el sentido y una única interpretación no es posible, aunque el maestro, víctima de todo este sistema educativo, de todas estas instituciones escolares, pues entienda que no hay una única interpretación, que hay miles de interpretaciones que pueden llevar a esa construcción de mi voz tiene sentido dentro de ese proceso. Yo creo que también finalmente entender otro aspecto, y es que se debe cambiar el contrato didáctico que se hace entre el maestro y el alumno, como si nosotros les estuviéramos dando a ellos, pero ellos no nos dan nada a nosotros. Definitivamente ese contrato se debe abolir totalmente. Y lo tercero es finalmente la cooperación entre los maestros. Todos los maestros finalmente están en procesos de lectura y escritura. No hay nadie que no lea y no escriba en el aula de clase. Solo que listo, cada uno en su conocimiento, pero finalmente la cooperación debe darse en el proceso de leer y escribir, sea una cuestión que se trabaje de mano a mano. Y obviamente para generar esos procesos, y que sea el proceso, de hecho, que sea el proceso el que se esté evaluando y el proceso sea el que dé el resultado. Yo pienso que si se tiene en cuenta eso, se permite que la escuela realmente sea la promotora de la lectura y la escritura, que se generen esas prácticas de lectura y escritura. Muchas gracias por sus respuestas. Nos ha ilustrado muy bien sobre el tema. Esperemos contar con sus orientaciones en la próxima oportunidad. Muchas gracias.